compañeros. Y nosotros vamos ahora, se lo decíamos cuando comenzábamos la tarde, a conocer un poco más de cerca uno de esos coros de la Comunidad Valenciana, en concreto el coro del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Cumple 25 años y hoy queremos conocer más de cerca esta trayectoria y sobre todo cómo va a ser esta celebración. Para ello tenemos con nosotros esta tarde en Valencia en Abierto a María Clemades. Ella es diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. María, buenas tardes. Buenas tardes. Y felicidades por este aniversario del coro del Colegio de Abogados de Valencia. Sí, muy contentos de poder celebrar este 25 aniversario. Además, el coro para nosotros es el emblema de nuestro Colegio de Abogados. En todos los actos importantes nos acompañan y estamos muy satisfechos porque, dicho sea, es muy buen coro. Ha hecho una evolución buenísima desde sus comienzos y para nosotros es un orgullo tenerlos con nosotros. Pues tenemos también con ella, acompañándola, a Teresa Valls. Ella es coralista desde la Fundación del Coro. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 25 años ya del coro. Qué rápidos han pasado, ¿no? Sí, sí, muchísimo, muy rápidos. Ahora hablaremos un poco de cómo nacía y también con ellas Francesc Gamón. Él es el director del coro. Buenas tardes, Francesc. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y que no lo hemos dicho, coro que por cierto del Ilustre Colegio de Abogados se llama Coro Leset Gaudium, que es tal y como aparece denominación Ley y Alegría. Teresa, te pregunto, comenzamos por los inicios. 1999, nacimiento del coro, amparado por ese Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. ¿Cómo nace? Pues mira, ya existían otros coros de colegios de abogados, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Granada y Vigo. Entonces nosotros nos enteramos que otros compañeros de otras provincias y de otras ciudades tenían coro y entonces empezamos a movernos unos cuantos y al vocal de cultura de entonces de la Junta del Colegio empezamos a decirle, oye, ¿por qué no formamos un coro? En Barcelona hay un coro, en Bilbao hay un coro y tal. Y entonces, pues nada, pues me lo pensaré y tal. Entonces, pues nada, le insistimos bastante. Claro, era difícil porque había que buscar un director y tal. Entonces, al vocal Saturnino, un día en un juicio se encontró con un compañero que es abogado, se encontraron en un juicio y además había música y cantaban un coro. Y le dijo, ¿a qué? ¿Tú te atreverías a dirigir el coro? Y él dijo, yo claro que sí. Entonces ya nada, pues se decidió en junta del colegio y nos mandaron a los colegiados una carta en mayo o junio del 99 diciéndonos que el colegio había pensado formar un coro y tal, que si había quórum que se formaría, que nos daban el verano para pensarlo y que contestáramos. Y en septiembre, bueno, la contestación fue masiva y nada, a primeros de octubre se inició. Se inicia el coro. ¿Quién forma parte de este coro? Los miembros son miembros del Ilustre Colegio de Abogados, pero también relacionados con el ámbito... Sí, bueno, en principio éramos todos colegiados, todos éramos abogados porque fueron a los que nos dijeron que se iba a formar el coro. Lo que pasa es que luego sí que se amplió a gente relacionada con el mundo del derecho, porque de hecho desde el principio, yo me acuerdo, teníamos desde el principio no, teníamos un año de trayectoria más o menos, 2 fiscales, un magistrado, procuradores, y se fue empleando a gente, pero siempre relacionada con el mundo del derecho. Director, ¿cuántos miembros forman parte del coro ahora mismo? Bueno, ahora estamos preparando el concierto especial para la semana que viene. Vamos a ser algo menos de 60, 60, 70 en el día al día, a lo mejor algo menos, pero vamos que es un coro nutrido, es un coro bastante amplio. Es un coro amplio y hablamos de ese apoyo que desde el Ilustre Colegio se sigue manteniendo a ese coro, porque empezó dentro de esa vocalía de cultura, pero poco a poco que esa actividad dinámica que tenía por sí mismo ha hecho que tenga un funcionamiento. Tiene un funcionamiento muy importante. De hecho, yo dentro del Colegio de Abogados, que soy diputada de la Junta de Gobierno, soy la encargada del coro. La Junta de Gobierno aprueba cada año un presupuesto para el coro, para que pueda estar dotado de un director, para que puedan tener pues todas aquellas necesidades que puedan tener, porque además ellos nos prestan un gran
un gran apoyo que para nosotros es fundamental en los actos, como he dicho, fundamentales. La jura de nuevos letrados para nosotros es muy importante. La actuación del coro en la jura de nuevos letrados es una de las cosas más bonitas que hay y nos acompañan tanto el día de nuestra patrona, que es en la Inmaculada, y además donde se hace la misa para los difuntos, fallecidos abogados, y en cualquier otro acto que nosotros hacemos para conmemorar, desde el Día de la Mujer, el Día de la Mediación. Cualquier acto que hacemos es un acompañamiento más a todos los colegiados y para nosotros es muy importante su presencia. Y además del ICAP también se colabora con otras entidades, otras instituciones, y otras entidades y otras instituciones colaboran también con este coro. Poco a poco fue formando esa sinergia también con la sociedad valenciana. Sí, es una sinergia porque al final el coro empezó siendo pues un grupo de abogados que con estas iniciativas poco a poco pues eran poquitos y se han ido profesionalizando muchísimo. Son verdaderos profesionales los que ahora cantan, ensayan 2 veces religiosamente todas las semanas, la preparación es exhaustiva, en los conciertos a los que asistimos tenemos unos tenores y unas sopranos buenísimas, han cantado no solo con nosotros, sino que han cantado, ya están cantando alrededor de todo el mundo. Este mismo año pudimos asistir con el coro a Bruselas, al Parlamento Europeo, y tuvimos unas actuaciones allí que fueron magníficas. Lo digo porque tuve el honor de poder acompañarles y fue muy bonito. Con otras juntas de gobierno a las que yo no pertenecía, han cantado en Verona también, han cantado también en San Pedro del Vaticano. Es decir, es un coro de una importancia y de una calidad muy grande. 25 años dan para tener muchos momentos guardados especiales. ¿Cuáles serían aquellos que nunca van a olvidar? Pues lo que ha dicho María, por ejemplo, para nosotros fue muy importante cantar en el Vaticano, muy emocionante. Y también hubo un momento que dijimos, ¿por qué no se abre el colegio internacionalmente? Y entonces se escribieron cartas a los colegios de abogados de Italia, de Francia y tal, y contestó Verona. Entonces en el 2015 vinieron el Colegio de Abogados de Verona a pasar un fin de semana aquí a Valencia y a cantar, y dimos un concierto con ellos. Y nosotros fuimos a cantar a Verona en el 2018. Y bueno, pues también fue impresionante. Además preparamos una misa con ellos, que es la misa que luego la hemos cantado en un concierto de Navidad, aquí el típico concierto de Navidad del colegio, pero la ensayamos para cantarla en Verona porque es una misa que tiene una particularidad. Es la misa Primitoni, que cantan, se ponen a ambos lados y entonces unos cantan y otros contestan. Entonces el coro de Verona era una parte y nosotros contestábamos y así. Y fue muy emocionante, la verdad. Ahí están esos momentos destacados. Y también clave solidaria, porque muchas de las actuaciones, muchos de los eventos que tenéis en Valencia son en clave solidaria, ayudando a otras entidades con ese alfilar cero también para generar, bueno, pues esa conciencia. Sí, efectivamente, han hecho muchos, esto lo puede explicar mejor Teresa o el director, han hecho durante su trayectoria un montón de conciertos de fines solidarios. En esta ocasión, el concierto que vamos a hacer en conmemoración a los 25 años que se hace en el Palau, pensamos en el inicio hacer también una fila cero para fines solidarios, pero en este caso queremos que sea una gran celebración. Las entradas son gratuitas y es una celebración, y en este caso no va a tener ese fin, pero sí hay un montón de conciertos que se hacen y pueden explicarlo mejor mis compañeros. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio hicimos en colaboración con Maides y con fines benéficos un concierto en la Catedral de Valencia. Interpretamos el Requiem de Gabriel Fauré y bueno, fue una ocasión muy destacada por todos los aspectos, ¿no? Por una parte, pues por la contribución solidaria que se hizo, por el hecho de cantar, de actuar en un espacio tan relevante dentro de la cultura valenciana como es la Catedral, y también musicalmente pues por la obra que preparamos y que ofrecimos, que es una gran obra del repertorio sinfónico coral. Director, le pregunto, porque nos está hablando de esas obras, ¿qué repertorio, qué obras se trabajan, se ensayan, se interpretan desde este coro del ICAP? Bueno, el coro no se inscribe en un repertorio concreto, digamos que aborda un repertorio generalista de todas las épocas,
pues principalmente repertorio a capela, piezas a capela, y después puntualmente nos centramos en alguna gran obra que preparamos pues para las citas destacadas, como pueda ser pues este concierto que mencionaba del pasado mes de junio, ya pronto hará un año, el Requiem de Gabriel Fauré, o los conciertos de Navidad en los que siempre se prepara una obra pues digamos de mayor envergadura, que es la obra central del programa, aunque siempre se trata pues de ofrecer algunos villancicos populares también, porque es lo que la gente espera, ¿no? y demanda en esas fechas. Y bueno, ahora estamos también metidos en la preparación de una gran obra, como es el Carmina Burana, una selección del Carmina Burana. No lo vamos a hacer completo por una cuestión de minutaje, porque es un acto de celebración y tiene otros aspectos también pues importantes que tienen que tener su cabida, pero estamos metidos en la preparación de esta obra, que la vamos a ofrecer la próxima semana en el Palau de la Música, o sea que estamos de plenos en la preparación. El Palau de la Música, uno de esos grandes espacios también que se ha recuperado para los coros, celebración del 25 aniversario, ese concierto, más actos preparados, previstos para estos 25 años. Sí, a ver, el concierto esto se intenta abrir a todo el público y es simplemente una celebración, pero sobre todo aportando ellos las voces y exhibiendo el trabajo del coro y cuál es su actuación. Sí que es verdad que dentro del Colegio de Abogados, el día 18 de octubre, coincidiendo más o menos con la fecha de creación del coro, que fue por octubre, el Colegio de Abogados en su salón de actos va a hacer un acto, pero un poco más, digamos, más íntimo para los coralistas, excoralistas, a los que se les invitará, y para todos los demás colegiados, donde intentaremos, estar preparando, pues proyectar imágenes del coro desde sus inicios y las actuaciones relevantes. También quiero decir que esta celebración que vamos a hacer en el Palau de la Música la próxima semana, el día 14, también se les va a dar participación a los excoralistas en una de las canciones, para que puedan participar no solo los que actualmente están en el coro, sino todos aquellos que han contribuido en estos 25 años a esta formación de este gran coro. Pues ahí está esa celebración. Yo puntualizaría que en este concierto que vamos a dar también el día 14, hemos invitado a los directores que ha habido, tanto al primer director como a otro que viene de Alemania adrede para dirigirnos, y entonces nos dirigirán 2 piezas cada uno de las que cantamos en su época con ellos. Pues ahí está ese reconocimiento también a la gente que ha formado parte del coro durante todo este tiempo. Sí. Y Teresa, antes de despedirnos, le invito a que a los que vengan en el futuro, a esa gente que dentro de 25 años celebre el 50 aniversario, ¿cómo los invitaría hoy a sumarse? ¿Cuesta que los jóvenes que entran colegiados se sumen al coro? Sí. ¿O hay animación por la parte que entra? Ha habido épocas, porque todos los coros evolucionan y tienen épocas mejores y épocas... Pero ha habido épocas que había bastante más gente joven, pero se descuelga más porque empiezan a casarse, tienen niños, el horario de los ensayos también les viene mal. Sobre todo ahora, por ejemplo, muchos jóvenes trabajan en grandes despachos de abogados que tienen un horario fijo, y entonces, claro, es más difícil para ellos. Pero vamos, yo les invitaría, y de hecho en casi todos los actos el propio colegio invita en los actos de jura, que claro, juran jovencísimos, los 22 añitos, y se les invita a que se unan, pero la verdad es que cuesta un poco. Pero bueno, yo les invito a que se hagan, porque la verdad es que lo pasamos muy bien y nada, somos una gran familia y de verdad vale la pena. Pues ahí está, esa invitación a que se sumen. Gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto, a los tres, por darnos algunas claves de esa historia de este coro Les et Gaudium, sobre todo de esa celebración que viviremos el próximo 14 de mayo. 14 de mayo. En el Palau de la Música. Gracias, felicidades por esos 25 años y 25 más. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros les esperan el 14 de mayo en ese Palau de la Música, y nosotros